siempre con ustedes. Bien, entonces, describamos un poquito más la lectura fonética. Bueno, LF, fíjense que ahí dice al final de esta primera frase, LF significa lectura fonética, para ir entonces retomando cómo es el proceso o el conjunto de procesos, los 6 procesos que debemos desarrollar para llegar a decir, hombre, entendí lo que leí. Entonces dice que lo primero que nosotros hacemos es esos signos, esos garabaticos, ese ángulo, esa bolita con una raya en la mitad, etcétera, irla traduciendo a algún sonido, esos sonidos irlos juntando y ¡purrundún! ¡Oh! Aparece la palabra. Juntamos, interpretamos la palabra. Leer. Ok, bien. Esa es lectura fonética. Ese es el primer nivel. Es lo que nos trabajan durante los primeros años de nuestra escuela, incluso antes, nuestros papás, nuestras mamás, etcétera. Pero de ese primer nivel tenemos que pasar de saber pronunciar la palabra a entender qué es lo que quiere decir, cuál es su contenido, cuál es su significado. Y entonces la teoría de las 6 lecturas, este señor Don Miguel nos dice que podemos apelar a 3 técnicas, a 3 procedimientos. El primero es haber leído lo suficiente en la vida para conocer cantidad de significados. Es decir, que el diccionario que nosotros tenemos en la cabeza, nuestra memoria semántica, la memoria de significados, sea lo suficientemente amplia como para que se nos aparece una palabreja y a ver, sí, esta como que la leí en alguna parte y significaba tal cosa. Bueno, por ejemplo, aquí aparecen un conjunto de palabras. Conjunto, todavía no es una frase o una oración porque están en una relación que no me permite identificar el sentido total del conjunto de palabras, pero sí individualmente podría decir que significa para o actual o representa, coronavirus, oportunidad, repensemos, única. Sí, más o menos sé, tal vez no sé, esta pandemia, terminacho allí que aparece. Bueno, entonces, si yo tengo suficiente riqueza léxica, es decir, suficiente información previa porque he leído, entonces llego a encontrar el significado rápidamente, está en mí y solo tengo que hacer la reminiscencia, recordar. Eso es lo que llamaría en esta teoría de las 6 lecturas la riqueza léxica, es decir, yo conozco desde antes el significado, no tengo problema. Pero bueno, si aquí por ejemplo la palabra pandemia, ¿el pan de quién? ¿O será el nombre de una señora, doña Pandemia? Entonces, si yo tengo algunos elementos, por ejemplo, raíces griegas, porque en otras palabras aparece y sé más o menos qué significa, entonces la descompongo como en sus partes constitutivas. En este caso, pandemia es pan, que significa todo. Entonces hay otras palabras que hemos escuchado con pan. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. O sea, todos los países de América están en esa organización. O la Organización Panafricana, están todos los estados del África en esa organización. O bueno, hemos utilizado otros nombres. Pánfilo es el amigo de todo, es un nombre que utilizaban en la antigüedad bastante, es el amigo de todo, en fin, pan, todo. Y demos es el pueblo, democracia. ¿Qué otro término hemos escuchado con demos? Bueno, entonces es pueblo, o sea que está diciendo que pandemia significa como que todo el pueblo, o el pueblo de todo. Fíjense que esta palabra solo se puso de moda del 11 de marzo para acá, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo el COVID-19 ya está atacando a cantidad de personas en muchos países del mundo, se convirtió en una pandemia. Pero hasta entonces, ni idea. No la habríamos seguramente oído mencionar. Entonces, esta es otra manera de encontrarle el significado a la palabra, muy importante para cuando yo después vaya a interpretar
el conjunto de palabras establecidas en determinada relación que llamamos oración. Otro recursito, otro truco entonces puede ser pues identificar el significado ya teniendo el conjunto de la oración ordenadita. Entonces el conjunto de palabras de arriba, lo que quería decir era: la pandemia actual del coronavirus representa una oportunidad única para que repensemos, volver a pensar. Bien, entonces eso significa que podemos mirar, bueno, pandemia no entiendo muy bien, pero bueno, habla del coronavirus, que es este microorganismo pues que está llevándose por delante ya a más de 3 millones de personas en el mundo. Dice que es actual. Bueno, sí, puede querer referirse entonces como a la enfermedad que está atacando a todo el mundo. Podría ser la idea de pandemia. Entonces esa es la idea de la contextualización. Es decir, la palabra puede tener un significado solo dentro de esa oración. Puede que si la colocamos en otro contexto ya signifique otra cosa. Por ejemplo, yo puedo decir que cantó. Ese señor cantó, y entonces se está refiriendo o a un cantante o a un tipo que lo cogieron preso y no se aguantó y echó al agua a los demás. Entonces allí el sentido varía. Bien. Ahora, además del significado, cada palabra cumple una función según donde esté colocada. Ya estaba diciendo un poco eso ahora en lo que tiene que ver con el contexto, pero además aquí tiene que ver un poco con el papel que juega según para lo que ha sido creada, para lo que la creó el hombre. Si el hombre la creó, por ejemplo, para designar, para ponerle nombre a las cosas, a los seres, a las personas, etcétera, entonces eso sería un sustantivo, ¿cierto? Pero si no, la creó fue para indicar que algo se mueve, o que algo se hace, o que algo le pasa a uno, etcétera. Ahí como que estamos hablando de otra función de palabras también, son todas palabras, pero tienen funciones distintas. Podríamos estar refiriéndonos a lo que tiene que ver con los verbos. Fíjense que esto lo vieron ustedes en primaria, y seguramente en esa ocasión se preguntaban, o en esa época, pero qué vaina tan harta, esto como para qué sirve. Para esto sirve, para entender el mundo a través de la escritura y la lectura. Bien, entonces ahora aquí tenemos ya nuestra oración, que ya desciframos palabra por palabra qué significa, pero ahora tenemos que encontrar, recuerden que vamos es hacia encontrar el pensamiento que está ahí, que puede que sí se vea, o puede que no, puede que esté bastante oculto todavía. Y fíjense que ya estamos pasando entonces a la decodificación secundaria, es decir, ya estamos considerando el conjunto de palabras en determinada relación para que constituyan una oración y en ese sentido nos permitan extraer, sacar el pensamiento, la proposición que quiere darnos a entender. Bien, entonces si aquí ustedes observan las palabrejas en verde, todas son sustantivos, son las que llamamos sustantivos o nombres. Es lo mismo, nombre, sustantivo. Nombre es muy importante porque ahorita van a aparecer otras palabras que tienen relación con el nombre. Bien, seguimos y aparecen entonces los artículos. La, el, una están en azul y fíjense que están antes del sustantivo. La pandemia, de el coronavirus. Aquí fíjense que lo que pasa es que dos palabras se han juntado, de y el. De, que es una preposición, y el artículo el, conforman en este caso una sola palabra, pero la separo para que entendamos que allí hay ese fenómeno. Una, y está antes de oportunidad. Bien. Preposiciones, fíjense que he separado, estoy entonces utilizando la decodificación primaria y separando las palabras para tratar de entender qué es lo que quiere decir. Preposición, la preposición, pre, o sea, quiere decir que está en la posición previa, la posición de antes de algo, ¿sí? Por eso se llaman preposiciones. Y en este caso tenemos de y para,
las dos preposiciones que hay en esta oración. Los adjetivos es pandemia actual, no es la de ayer, no es la de mañana, no es la de la pandemia española, si no se han oído hablar de esa peste que mató, dicen que entre 50 y 100 millones de personas despuesito de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, fíjense, está diciendo algo del sustantivo, algo de la cosa o de la persona, o algo está diciendo, dice que es de este momento. Y hablando de la oportunidad, nos dice que es única, no hay otra, no podemos perderla, ¿sí? Entonces está también haciendo algo con el sustantivo. Esos son los adjetivos. Bien. Y verbos aparecen el representar y el repensar. Representar, como quien dice, aquí puede entenderse también representar como significar, o sea, significa esto una oportunidad importante. Y el repensar, o sea, el volver a darle vueltas al asunto con más calma y con más seriedad. Son, diríamos, acciones. Entonces, por eso el verbo las está aquí graficando. Y como pronombre tenemos que, pues normalmente hemos conocido como pronombres el yo, tú, él, nosotros, nosotras, él o ella, etc. Pero hay otros pronombres, en este caso este es un pronombre que se llama relativo, se establece una relación con algo, aquí es con el repensemos. Muy bien. Seguimos en la decodificación secundaria y damos otro pasito adelante. Y es que aquí ya estoy presentando no esa primera, diríamos, oración, aunque allí podríamos pensar que había dos oraciones por los dos verbos, pero bueno, hasta ahora conocíamos, la pandemia actual del coronavirus representa una oportunidad única para que repensemos. Pero uno podría preguntar si repensemos ¿qué? Ok, nuestro modo de habitar la casa común, la forma como producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Y entonces aquí ya está todo el conjunto de distintas funciones que cumplen las palabras que están en ese párrafo. Este ya es un párrafo, o sea, es un conjunto de varias oraciones. Y lo que vamos a descubrir después es, bueno, cuáles son las proposiciones que están ahí adentro, en la entraña. De los sustantivos, los de verde, los artículos, aquí aparecieron ya otras preposiciones, además del de está el para y el con. Adjetivos, verbos, bueno, pronombres, adverbio, aquí ya aparece un adverbio de, digamos, que indica como la forma, como la manera, y la conjunción y. ¿Ok? Bien, hemos llegado al final de la segunda parte de esta clase sobre las 6 lecturas, la teoría de las 6 lecturas del profesor Miguel de Zuviría. Hora de hacer la pausa activa. Tal como indica el instructivo que les envía al final de la primera parte. Pueden entonces ir a hacer las diligencias que solo ustedes pueden hacer y en un momento volvemos con la tercera parte última de esta clase especial para ustedes, mis queridos y queridas estudiantes del Colegio Próspero Pinzón.